Hola, hola, saludos, saludos, muchas bendiciones. Para mí un gusto estar nuevamente compartiendo en este podcast transpersonal una experiencia, una vivencia, una narrativa contigo y con los facilitadores que constantemente estamos invitando a este espacio para que compartan con nosotros sobre su camino transpersonal, sobre el desarrollo de la conciencia, también de temas de interés y relevancia sobre psicología y espiritualidad, tanto en el área infantil, niños, adolescentes, adultos, y por allí muy pronto un programa especial también para los adultos mayores que nos han estado pidiendo que conversemos sobre el adulto mayor, sobre esa etapa de la vida que a veces descuidamos, que a veces no atendemos y que nos dedicamos a muchas áreas de abordaje en la psicología, en la psicoterapia. A veces descuidamos al adulto mayor, sabiendo que es de mucha importancia también estos años de nuestra vida, donde quizás si sufrimos alguna crisis existencial o nido vacío, los hijos se van, en fin, una etapa donde nos invita siempre a la conciencia, al sentido de vida, para ser más plenos, más longevos. El día de hoy vamos a tener una invitada especial desde México. Su nombre es Ana Cecilia Escobar. Ella es psicólogo transpersonal, egresada de la UNAP, de la Universidad Antropológica de Guadalajara. Y vamos a estar conversando, conociéndola, explorando su narrativa, cómo ella se encaminó a este enfoque transpersonal, cómo lo vive, cómo lo experimenta. Y ella también nos va a explicar un poco sobre cómo llevar la conciencia a la vida cotidiana, ¿ok? Porque, más allá de los libros, más allá de la teoría, más allá de los caminos espirituales, cómo los llevamos al día a día, llevamos esa práctica, ese avance diligente a la vida cotidiana. Así que bueno, voy acá a buscar su usuario para darle el acceso a Ana, para que nos acompañe en este espacio, en este podcast capítulo 7 de desarrollo transpersonal. Muy bien, excelente. Hola Ana Cecilia. Hola, hola, ¿qué tal? Bien, Muchas bien, gracias por gracias a Dios. invitarme. Qué bueno tenerte en este espacio. Bienvenida. Esta que también es tu casa de desarrollo transpersonal desde Venezuela. Bueno, un abrazo de luz que llega hasta allá, hasta México. Gracias por estar aquí. No, gracias, al contrario, y yo feliz de compartir con ustedes este momento que transitamos en la vida. Excelente, excelente. Bueno, gracias Ana Cecilia por estar aquí con nosotros. Bueno, te presentaba un poco. Yo, bueno, realmente nos conocemos desde hace poco, gracias a Sí. una amiga en común, que es Ana Belén, que estuvo compartiendo con nosotros en estos días también a través del podcast y en una masterclass que está disponible en YouTube. Si no la has ido a ver, por favor, anda, corre ya al canal de YouTube de Padrísimo. Desarrollo Transpersonal para que veas allí nuestra clase con Ana Belén sobre psicoterapia transpersonal. Bueno, Ana Cecilia, bueno, hemos conversado sobre psicología transpersonal, hemos estado también diseñando juntos un programa que próximamente ya vamos a, a lanzar el flyer sobre psicología transpersonal. Pero bueno, para que nos vayamos conectando contigo, la comunidad te vaya conociendo, bueno, me encanta tenerte por aquí para conocerte un poco más, así que te dejo el espacio para que nos comentes un poco de ti, qué te motivó a enfocarte en esta psicología transpersonal, en este desarrollo que seguramente, bueno, estás llevando continuamente. Bueno, muchas gracias. Pues, ¿qué me motivó? La verdad es que yo desde pequeña tuve algunas experiencias con familiares que de repente, no sé, se acercaban conmigo y me hablaban de algunos temas transpersonales. Y para mí desde ahí empezó como esta curiosidad, ¿no? De decir, bueno, parece que hay algo más, ¿no? De lo que mi cotidianidad me dice. Y pues fui avanzando en la vida, me metí en este rollo de la escuela, la universidad, y decidí estudiar mercadotecnia, pero siempre tuve la duda entre mercadotecnia y psicología.
Entonces al final dije, bueno, me estudio mercadotecnia y me voy a hacer un máster en psicología. Y me fui a España, pero llegué allá con la sorpresa de que no puedes hacer un máster en psicología si no eres psicóloga. Entonces lo tuve que hacer en comunicación y me quedó siempre como esta inquietud, ¿no? De decir, bueno, yo ya hacía diplomados y cursos de psicología y sobre todo más enfocado en lo transpersonal, pero sí me quedó como esta idea de la psicología es importante. Entonces comencé a trabajar. En mi trabajo llegué por destino a recursos humanos y ahí me ofrecieron estudiar una maestría y les dije que no, que yo prefería hacer la carrera en psicología. Entonces psicología es mi segunda carrera. Mm. Y ahí Wow. en psicología, en donde estuve, es en el ITESO, acá en Guadalajara, México. Curiosamente, cuando yo entré, dejaron de dar como todas las materias transpersonales. Entonces, pues sí, me daban a Freud y me daban pues todo el conductismo, el humanismo, la psicología social sobre todo, pero transpersonal no. Y pues yo ya traía una serie de experiencias vividas y que me habían contado y de diplomados y todo, que ya habían despertado esto transpersonal, entonces dije, no, me tengo que buscar pues algún espacio transpersonal. Yo en esa época ni siquiera sabía que se llamaba transpersonal. Yo nada más decía, sé que hay una psicología diferente, sé que hay una psicología con un toque más espiritual, con un toque más de profundidad, que no va nada más a como a decir, ay, esta persona está mal y la tengo que arreglar, sino a decir, esta persona está bien, está pasando por una situación, pero tiene una capacidad como de mejorar muchísimo, ¿no? Y de expandir su capacidad de persona. Claro. Entonces, ahí fue donde di con la UNA, que maravillosamente estaba justo en mi ciudad, un máster en psicología transpersonal. Y pues ahí fue donde comencé a incursionarme más oficialmente en este tema de lo transpersonal, pues porque ya lo venía tomando de uno y otro lugar, ¿no? Entre cosas que hice fue, por ejemplo, un diplomado en bioenergética, me metí un poco a Cuarto Camino, bueno, mucho a Cuarto Camino, Un este poco camino, bastante al un poco cuarto camino. bastante al Cuarto Camino, sí, de Gurdjieff. De repente había estudiado el Solkin, que es como como si fuera como el zodiaco, pero en maya, y el tarot y astrología, muy poco astrología, un poco más de tarot, pero de repente sentía que me faltaba algo, algo como más experiencial, ¿no? Porque todos estos cursos sí sentía, sobre todo en estos como de Mancias, sí sentía que había una capacidad de mucho crecimiento, pero quería algo como experiencial en mi persona, ¿no? Y una de las cosas que me lo dio fue el Cuarto Camino. Cuéntanos un poquito de eso, cómo se vive esa experiencia del cuarto camino. Pues mira, yo antes de comenzar en Cuarto Camino, había escuchado sobre este tema de la presencia y de la conciencia y del estar en el aquí, en el ahora, que de hecho hay un libro que se llama algo así, ¿no? De Eckhart Tolle, algo así, el poder de la hora. El poder de la hora. Ajá, y lo leía y recuerdo perfecto que decía, claro, aquí hay tanta enseñanza en este libro. Y luego veía incluso películas de Disney, ¿no? Que hablaban de la presencia, que hablaban del estar aquí, pero, y trataba de hacerlo, y mi primera aproximación a la conciencia fue decir, bueno, estar consciente es como prestar atención, ¿no? Yo me acuerdo cuando tomaba clases de pequeña, que veía un pizarrón y estaba la maestra, y entonces yo tenía mis ojos viendo el pizarrón, pero mi mente totalmente en otro lado, ¿no? Y la maestra podía pensar que yo estaba poniendo atención, pero en realidad yo estaba pues totalmente en otro lado. Y entonces fue lo primero que entendí, ¿no? Es poner atención. Y a pesar de que leí sobre el tema,
me di cuenta cuando ingresé a Cuarto Camino que no tenía idea de lo que era la presencia, que por más lecturas, que por más práctica personal que yo hubiera hecho, pues no me había acercado ni poquito a lo que era la presencia, ¿no? Y entonces en Cuarto Camino empezaron con ejercicios muy sencillos, muy sencillos, donde ya empecé yo a entender que había una diferencia entre poner atención y realmente estar en presencia consciente, en el aquí y en el ahora, ¿no? Entonces fue muy interesante lo que te decía. Una cosa es como buscarlo y otra cosa es sentirlo, es vivirlo en el cuerpo, ¿no? Este tema de la presencia. Y una vez que lo empecé a practicar, la verdad es que noté muchos cambios en mi relación incluso con las demás personas y en mi relación conmigo misma. Entonces, por eso fue eh, pues una experiencia en donde decidí quedarme, ¿no? Ahora, ya entrando a la maestría, cuando ya entré a la UNAC, pues me doy cuenta que yo creo que casi todos, si no es que todos, los autores transpersonales hablan sobre esto. Hablan sobre detener la mente, sobre el observador, sobre estar en tu cuerpo, en tus emociones, el mindfulness, etcétera, ¿no? Pero para mí, en mi experiencia, fue muy complicado leerlo para poderlo aplicar, ¿no? Yo tuve que empezar como al revés, como que me pusieran, eh, pues digamos, la práctica y entonces empecé a entender todas las lecturas y empecé a entender a los autores de una forma diferente. Y dije, ah, claro, aquí hablaban sobre esto. Y yo ya le había leído y no lo entendí, ¿no? Ok. Entonces fue muy interesante como ese tránsito. Sí, porque pasa mucho que a veces, bueno, leemos una información, pero hasta que no la vivenciamos, no vamos a tener como una visión clara de eso. Pero yo siempre, por eso yo siempre digo, por ejemplo, con el tema de la meditación, yo les puedo estar hablando maravillas de la meditación, de todos sus beneficios, de todos los años de investigación, de práctica, de la filosofía, pero hasta que usted no lo aplique, no va a poder experimentar, no va a poder saber si esto es verdad. Así que no me crea nada, no me crea nada hasta que usted no lo experimente, digo siempre yo. Y así, me imagino que, bueno, estos autores empiezan a transcribir sus experiencias transpersonales, pero hasta que nosotros no, obviamente no la vivenciamos, no, como que no hacemos de esa conciencia, ¿no? Como este tema que nos invitaste a hablar hoy, que es el hacer esa conciencia en la vida cotidiana. Entonces, si no lo aplicamos, si no lo practicamos, no lo vamos a integrar, no lo vamos a reconocer. Sí, exacto, exacto. Es como esta diferencia entre la sabiduría y el saber, ¿no? Entre el conocer y el saber. Y la sabiduría viene de una práctica. Y el saber viene pues de un conocimiento de lectura o de comprensión intelectual. Y la sabiduría es todo tu cuerpo sabiendo, no creyendo que, ¿no? No creyendo que la meditación, como dices, me va a generar esto, sino sabiéndolo porque lo viví, lo experimenté. Sí, va más allá de un proceso racional o intelectual totalmente. Por eso es que cuando, por ejemplo, Ken Wilber nos habla de los niveles de la conciencia como lo cartografía, nos Ujú. habla de un estado más prerracional, más transpersonal. Es cuando ya también, como tú muy bien decías, hay una vivencia, ¿no? Que también nos conecta con el cuerpo. O sea, no solamente acá, sino conectamos con las emociones, conectamos con la memoria celular del cuerpo. Y entonces se va haciendo un camino holístico, ¿no? Un camino donde se integren todas las dimensiones. Exacto. Seguramente, bueno, en este camino transpersonal has tenido varias vivencias. Ya nos has comentado algunas. Pero hay alguna que así como que te conecte muchísimo, que recuerdes mucho de que hizo algún proceso de insight profundo en ti, un darte cuenta, un despertar, un pequeño despertar, un satori, Ujú. algo así que tú digas, wow, esto fue muy importante.
Pues mira, sí tengo un par. Voy a hablar hoy de una que tal vez no es tan apantallante, pero que tiene que ver con esto de la conciencia, ¿no? Para continuar con el tema, porque tengo otras experiencias muy interesantes, pero ya nos iríamos a otro tema completamente diferente. Cuando yo estaba trabajando este tema de la presencia, eh, había una persona con la que tenía de repente, esporádicamente, algunas discusiones, ¿no? Entonces empecé a trabajar con este tema, ¿no? Entonces, bueno, empezaba a discutir con la persona y recuerdo que mi primer paso fue la capacidad de observarme mientras yo discutía, ¿no? Entonces empezaba la discusión y yo empezaba a observar cómo la persona se enojaba, cuál era su proceso de enojo y también darme cuenta de mi proceso de enojo y empezaba a darme cuenta, ¿no? Mira, me estoy enojando. O sea, todo esto como desde el observador, ¿no? Mira, se está enojando, yo también ya me enojé. Y era muy interesante porque podía seguir la discusión desde, pues digamos, desde otro ángulo. Sin embargo, yo me seguía enojando y me seguía involucrando con todo este tema, ¿no? Entonces, me acuerdo que llegué con quien me asesoraba en esto de Cuarto Camino y le platiqué la experiencia. Y le dije, mira, es que pasó esto, voy muy bien porque logré esto. Sin embargo, pues me terminé enganchando, o sea, me observaba, pero me enganchaba y observé mi enganche y observé cómo seguí discutiendo y todo, ¿no? Y entonces él me dijo algo muy importante, me dijo, sí, está bien, o sea, está muy bien observarte, pero se te faltó el recuerdo, se llama recuerdo de sí, que es, además de que te estás observando, es sentir todo tu cuerpo en presencia, todo tu cuerpo en presencia, sentir tu respiración, sentir tus piernas, sentir, y ir poco a poco logrando como esta sensación, irla subiendo como a la presencia, ¿no? Y entonces, la segunda vez que fui con esta persona y empezó la discusión igual, fue maravilloso porque me di cuenta que me empecé a observar y empecé a ver cómo se enojaba y cómo yo me empezaba a enojar, pero en cuanto contacté con mi cuerpo, de repente empecé a sentir el enojo en mi cuerpo, pero no como observador, sino como sensación. Y entonces fue como si algo me desvinculara del pleito. O sea, yo podía seguir hablando, pero al sentir mi cuerpo y al tener como esa sensación de control y de presencia en mi cuerpo y en mi mente y en mi emoción, ya no tuve esa capacidad, o más bien tuve la capacidad de ya no engancharme. Ya veía nuestra discusión desde un nivel muy diferente y entonces empezaba a decirle, me parece que esto es lo que te está molestando y yo me estoy sintiendo así, pero ya más que meterme en la discusión, estaba hablando sobre lo que nos enganchaba en la discusión. Claro. Ya el tema había quedado completamente aparte y lo pudimos transitar los dos de una forma tan tranquila, tan fluida, dándonos cuenta los dos y cayendo en conciencia los dos de lo que estaba sucediendo y entonces ya no hubo discusión, ¿no? Ya solo hubo está bien, estoy de acuerdo en que tú tienes un punto y que yo tengo el mío y que no son iguales y está bien. Pero todo Qué esto bonito. solo con la conciencia de mi cuerpo, ¿no? Estuvo muy interesante el darme cuenta de cómo realmente en la vida cotidiana, en mi aquí, en mi ahora, en mi relación con el otro, se viven cambios importantes cuando aplicas como pues no sé, este conocimiento, esta técnica, esta sabiduría, no sé cómo hablarle. Y fíjate que, aunque suena sencillo, lleva un gran proceso de darse cuenta, ¿no? Pero para todas las personas que nos están escuchando, fíjense que es un recurso que todos tenemos, el sentido de nuestro cuerpo, ¿no? Ujú. Y siempre se cree que los procesos de conciencia vienen desde acá, desde
con un estado ético y moral muy avanzado, donde hay una espiritualidad muy avanzada. Pero estar conscientes es estar presentes, y estar presentes es estar en conexión con el cuerpo, que es un recurso que todos tenemos, pero que en la vida cotidiana, en el agite, en la rutina, digamos, nos desconectamos de ese cuerpo. ¿Y cómo podemos conectarnos con él? Bueno, a través de los sentidos físicos, tocarnos la ropa, saborear el gusto de la boca, las papilas gustativas, contemplar un árbol, la naturaleza, los pajaritos que pasan, un amanecer, un atardecer, oler profundo qué olores percibimos a través del olfato. Y la escucha activa también, ¿no? A veces también nos cuesta muchísimo. Estamos frente a alguien hablando y ya va, ¿qué dijiste? No te escuché. O sea, hasta ahí llega la desconexión. Entonces, la escucha activa, que estamos escuchando, cuántos sonidos podemos escuchar, el sonido de la autopista, los carros, los pajaritos, los grillitos. Y vamos haciéndonos más conscientes, ¿no? Eso es un ejercicio muy práctico y yo digo que trae muchos beneficios con el tema de la atención o el mindfulness, ¿no? Que ahorita está muy... Sí, que está tan en boga, ¿no? Fíjate Sí, que sí. sí, justo todos estos ejercicios son muy interesantes, muy prácticos, solo que a veces, por ejemplo, al observar, digamos, la naturaleza, me concentro tanto en la belleza de la naturaleza, en el estar ahí en la naturaleza, el observarla, que ya no estoy en mí, ya estoy allá. Y este es el proceso al que invita el cuarto camino, es, sí estate en la naturaleza, pero sin olvidarte a ti. Necesitas estar presente viendo la naturaleza, porque muchas veces tendemos a irnos hacia las cosas. Mm. Me voy a la belleza, me voy a los sonidos, me voy a los olores. Sí es la mitad, se le llama atención dividida. Es la mitad del irte, pero la otra mitad es irte sin perderte tú, sin perder tu sensación de que estás aquí mientras lo ves. Que era esto que me enseñó mi maestro a aterrizar, es no te pierdas, no te pierdas tú mientras estás en la vida cotidiana. Él decía que, por ejemplo, para alguien que nunca lo ha practicado, hay momentos muy escasos donde por sí solo realmente se puede estar en esa conciencia. Por supuesto que de niños lo estábamos, ¿no? Todo el tiempo, y de repente se perdió. Y dice, por ejemplo, si estás, por ejemplo, en un accidente, o en una situación muy, muy fuerte que te saca mucho de tu centro, que dices, ¿qué está pasando? De repente te das cuenta es que yo estoy aquí viviendo esto. Algo muy emocionante, como algunos picos muy fuertes que de repente te mueven y te hacen decir, no manches, yo estoy aquí, yo estoy viviendo esto, yo estoy, no sé, cuando en temas de amor, ¿no? Que llega el chico que toda la vida me ha gustado y llega y me dice, hey, ¿te gustaría salir? Es como, no, está pasando esto, o sea, realmente yo estoy aquí. Es una sensación que le dicen que es como si experimentaras un segundo cuerpo, como si algo se aterrizara dentro de ti y es una doble sensación de mí como yo y mi otro yo consciente. Sí, porque pasa mucho eso, que tendemos como a desconectarnos rápido del cuerpo, ¿no? Y también cuando hablamos de estas experiencias espirituales, aunque la gente quiere salir del cuerpo, quiere desconectarse, ¿no? Y ahí entonces se pierde ese detallazo que poco te dicen, pero qué tan importante es, que es, hey, la plena presencia. Disfruta de todo lo externo, pero vivencia lo interno. O sea, no te polarices o no te... Así como tú decías un concepto, no me sale ahorita el nombre, donde te separas, ¿no? Entonces, Sí, oye, no dividas tu conciencia. exacto, exacto, no dividas tu conciencia, vive aquí en tu cuerpo y desde aquí, desde tu individualidad, tu ser, tu plena presencia, contempla lo externo, la maravillosa de la naturaleza, todas estas experiencias, ¿no? Que a veces sí lo he escuchado bastante, así como que es que Denis no podía creerlo, o sea, era algo que de verdad me estaba pasando.
Sí, esto ya le dije a una amiga, vívetelo, experimentalo, siéntalo, porque es una creación tuya. Tú has estado trabajando y has estado enfocando tu atención, tu energía en eso, así que Ujú. vívetelo, ¿sabes? Muy Exacto, bien. sí. Sí, dinos. No, te decir que sí, exacto, esta capacidad de los momentos de emociones o de momentos interesantes, en lugar de dejarte llevar por la emoción, claro, siéntela, o sea, déjate llevar por la emoción, pero al mismo tiempo date cuenta que la estás sintiendo, date cuenta que está ahí, siéntela en tu cuerpo, siéntela en tu vivencia corporal, ¿no? Porque si no la vives solo desde lo exterior y no desde tu corporeidad. Entonces sí, me encantó esto que platicaste. Bien. Bueno, sabemos, como muy bien nos has contado, Ujú, que has tenido muchas experiencias académicas, has hecho muchos cursos, muchos diplomados, también experiencias más espirituales, por ejemplo, el Cuarto Camino, y sé que has también estado en el chamanismo, como hablábamos ujú. en una oportunidad. Pero bueno, por ende, seguramente has conectado con muchas personas, muchos maestros, muchos guías, muchos acompañantes. Sé que hay personas que no les gusta quizás que los llamen maestros, Ujú. pero sí, bueno, digamos una persona que está un poco más experimentada, avanzada en el camino y nos guía, nos acompaña. Seguramente hay varios, pero cuéntanos alguno que haya marcado, que tengas en tu corazón, alguno de estos guías, estos maestros, estos profesores. Híjole, justo estoy pasando como por un trabajo de este tema a nivel terapéutico, porque como que he pasado mucho tiempo de mi vida, pasé como buscando a un maestro, ¿no? Buscando a este guía espiritual, a esta persona que me llevara y que me enseñara el camino de un desarrollo, ¿no? A ver, y es verdad que he tenido maestros muy importantes, ¿no? Como tú lo mencionas en el Cuarto Camino, en unos cursos se llama trance dionisiaco, en los cursos de chamanismo también. Sin embargo, y es lo que te digo que he estado trabajando, me he dado cuenta que mientras más busco yo un maestro o le cedo yo pues digamos, ¿qué será? La venia la corona al maestro, me vuelvo un poco, así lo he experimentado yo, ¿no? Es ponerme un poco en una situación como más prepersonal, ¿no? De decir, quiero a alguien que me guíe, no quiero hacer mi trabajo, mi esfuerzo para encontrar yo mi propio camino. Porque estoy seguro que cada maestro tiene su propio camino, ¿no? Pero si yo me quiero ir hacia el camino de mi maestro, me voy a perder. Entonces justo he estado trabajando en eso, en más bien en lugar de meterme al camino de un maestro, es aprender qué de cada maestro que he tenido, qué pieza puedo tomar para mi propio camino. ¿No? Uno de mis maestros en psicología transpersonal, se llama Cristian Bailón, que de hecho hace artículos de psicología transpersonal muy interesante, me decía esto, me dice, es que incluso si Buda hubiera buscado un maestro, pues no hubiera encontrado su camino, ¿no? Porque Ujú. él hizo su propio camino y ahora lo irónico es que todos o muchos siguen su camino cuando él enseñó que el camino es bien particular, es bien personal y que hay un camino por cada persona que existe en el planeta, ¿no? Entonces, estoy intentando, y sé que va a sonar como un poco trillado, pero es verdad, estoy intentando ver en cada persona a ese maestro y Claro, claro. aprender de cada persona y de cada situación lo que viene a enseñarme. Me encanta esa reflexión que nos dejas, que nos regalas en este podcast el día de hoy, porque pasa mucho que entonces andamos en búsqueda de ese maestro y está bien, pero ahí entonces entra también a veces el dogmatismo, Uh -huh. nos casamos perennemente con una filosofía, entonces mi filosofía es mejor que la tuya.
empiezan esta lucha de egos que nos separan de Claro, nosotros, que nos separan de la unidad, ¿ok? claro, sí. Y allí, en esa reflexión que nos dejas, me encanta, yo lo veo como un rompecabezas, me imaginaba como un Ujú, rompecabezas, ándale, sí. donde vamos tomando, bueno, el aprendizaje. Ujú, Porque al final del día eso es muy subjetivo, entonces quizás los dos, tú y yo, tengamos un mismo docente, un mismo profesor o maestro, que vimos, nos dio la misma clase, ujú, pero yo tomé algo de él que quizás tú no tomaste y tú tomaste algo de él claro. que yo no lo tomé. Entonces, desde ese camino subjetivo, pero hermoso, auténtico, vamos entonces como ese rompecabezas construyéndolo para desarrollar nuestra propia filosofía de vida. El ejemplo de Buda es buenísimo porque, bueno, aunque él meditó con unos ascetas, él se fue solo después a cultivarse y a desarrollar su camino. Y a veces creemos también que los maestros son iluminados, el maestro con la barba larga o la sacerdotisa. Pero fíjate, por ejemplo, en la historia de Buda, cómo le llegó un maestro a través de algo sencillo como darle de comer. Unas niñas que lo vieron delgado y le llevaron un plato de arroz. Y él ahí dijo, wow, necesito comer. ¿Cómo pasó un barco y estaban hablando de una cuerda, de no tensarla Mm, y le llegó esa información y le dijo, es verdad, no puedo tensar la cuerda? Entonces a veces también, digamos, desde esa sincronicidad, ese proceso más ujú. transpersonal, están esos guías, ¿no? Esas enseñanzas profundas. Sí, exacto, hermoso, como lo dijiste, claro que hay guías, pero el maestro es interior y el maestro es el que tiene que ir tomando lo que la vida le va enseñando y lo que las otras personas le van enseñando para hacer su propio camino, que a mí me gusta mucho la teoría de Jung, que es esto de la individuación, ¿no? Del ser tú, de buscarte a ti. Él lo hace a través, lo ejemplifica también a través de la alquimia. Ujú, Me encanta cómo él lo va escalonando o teorizando con el tema de la alquimia, cómo tú vas entonces desarrollándote hasta exacto, lograr, sí. bueno, esa piedra filosofal, ese material hermoso de que, bueno, eres tú mismo que te fuiste forjando y desarrollando para llegar a ese nivel. A mí me encanta aprender a través de películas. Ujú, Me encanta el material audiovisual, las ok. películas. Seguramente hay alguna por allí que nos pudieras compartir, alguna película que haya dejado algún mensaje importante en tu vida. Pues sí, mira, ahorita, em, claro, hay muchas películas hermosas, pero se me vienen dos a propósito de la charla que tenemos, ¿no? Una se llama El Día de la Marmota, es una película ya, las dos son muy viejas. Una se llama El Día de la Marmota y trata de una persona que está como reviviendo el mismo día continuamente, pero como sus decisiones, cada vez que revive el día, van cambiando hasta que logra como, como salir de ese, digamos, de ese loop en el que se encontró, ¿no? De ese círculo. Y eso lo relaciono mucho, ya que la vean, si se anima alguien a verla, lo entenderán, a cómo nosotros en nuestra vida cotidiana, sin darnos cuenta, vivimos todos los días los mismos escenarios, porque traemos la misma herida y vivimos proyectándonos en lo otro, y entonces se va repitiendo día con día, día con día, día con día, mis proyecciones, hasta que un día tengo la capacidad de verlo y decir, no, espérate, yo puedo salirme de aquí, yo puedo salirme de este patrón de conducta que tengo mecánicamente desde hace años, ¿no? Entonces, esta película nos habla más o menos de eso, está muy interesante. Y otra que es más taquillera se llama El Guerrero Pacífico. No sé si la Ah, han visto. yo la vi, yo la vi. ¿Qué tal? Es hermosa, ¿no? Me encanta. Y cada vez que la veo, fíjate que veo algo diferente, que no vi antes. O sea, es Ajá, impresionante esa película. sí. Sí, tiene muchísimo mensaje y sí creo, como decías hace rato, que según vas
cambiando tu capacidad de percibir ciertas cosas, le vas entendiendo a la vida diferente, a los libros diferente, a las películas diferente, ¿no? Ujú. Genial, genial. Bueno, recomendadísima. Esa se consigue fácil. Sé que está por allí en internet para que vayan a verla. Sí. Sin duda, bueno, tiene un contenido muy transpersonal, muy profundo. Pero así no estés en esta movida transpersonal, igual va a dejar un mensaje, igual va a dejar una enseñanza, porque como decía bien Ana Cecilia, eso va a depender. Hoy somos una persona y en 3 días somos otra y en 6 meses hay otro conocimiento y todo cambia, todo se transforma constantemente. Así es. ¿Algún libro, Ceci, que nos quieras compartir? Ay, Danos toda la pues, bibliografía. pues mira, sobre este tema de Cuarto Camino y de la presencia, yo uno que consulto mucho es el de Fragmentos de una enseñanza desconocida. Em, y otro que la verdad es que lo traigo en la mente porque precisamente lo que hablábamos, lo leí hace mucho tiempo, cuando todavía ni estudiaba psicología, y cuando lo volví a leer me di cuenta de cómo lo entendí completamente diferente, y seguro lo conocen la mayoría, es el libro tibetano de la vida y la muerte. Ujú. Ese libro, cuando lo leí ya con un entendimiento un poco más claro de lo que es la presencia y la conciencia, este libro apuesta a que en Tíbet o en estas enseñanzas del libro, todo el trabajo de presencia que haces en la vida es precisamente para usarlo cuando mueres. Fíjate qué interesante. O sea, la vida es para acostumbrarnos a estar en presencia, a estar en presencia, a estar en presencia, a estar en presencia, a recordarme, 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 para que cuando estés en ese proceso de los bardos que le dicen ahí, una de las cosas que se me hizo muy interesante que dice el libro es, recuerda que todo lo que está pasando en este momento es un proceso mental. O sea, todo lo está creando tu mente. Porque dicen que vienen imágenes horribles o de repente imágenes muy lindas. Y dice, todo es un proceso mental. Si tú tienes la capacidad de tener un control de tu mente, de estar en oración, de estar en paz, de estar en presencia, puedes transitar ese paso hacia la muerte de una forma mucho más armónica y por lo tanto, como dice el libro, ser atraído hacia una reencarnación, porque ahí creen en la reencarnación, hacia una reencarnación que vaya en línea de tu estado mental. En cambio, si tú estuviste, vamos a decir, una persona que estuvo enojada todo el tiempo, enojada, enojada, se muere, transita por los barros y sigue enojada, pues lo van a jalar esas energías, ¿no? Entonces, se me hizo bien interesante este tema de cómo es una preparación para transitar entre vidas. Ese es el de Rinpoche, creo que se llama el autor Sí, que, del libro tibetano de que la vida y la hizo. muerte. Sí, Me encanta esa visión porque ojalá nos enseñaran eso en el colegio. No tanto el sí. tema de la reencarnación y eso, quizás no tan Ujú, profundo, pero sí de que nuestros hábitos, nuestras actitudes van a traer en esta vida presente aquí ahora, ujú, nuestro entorno, nuestras vivencias. ujú. Y bueno, desde una visión más transpersonal, más profunda, bueno, las próximas vidas, en esta otra dimensión, bueno, estaremos más a gusto. Eso Así es. pocas filosofías espirituales he visto que hablan de eso. Hay una película muy buena, hablando del tema de la película otra vez, se Ujú, llama Las siete leyes, no, mentira, Las leyes universales. ujú, Ajá. Se llama así. Es un anime, o sea, una película de dibujos japoneses, ujú. pero está muy bien lograda y nos enseña mucho, y hace mucho énfasis en eso que acabas de comentar, de que hablan en el libro los tibetanos, de cómo nuestro estado mental va a traer nuestra próxima encarnación. Y hasta en la Mm, película se nos muestra cómo las personas que han estado vinculados más amorosamente en comunidades, filosofías o caminos espirituales,
donde se hace mucho servicio, ¿sabes?, a los demás, y hay este estado de conciencia, van en otro plano a estos lugares donde hay ese nivel de conciencia más amoroso. Pero las personas que obviamente vivieron en guerra, en pleitos constantes, atraen eso a una próxima encarnación donde igual se sigue generando ese conflicto. ¿Alguna frase, Ceci, que digas a menudo, que sea muy importante para ti, que nos puedas compartir en este podcast? Fíjate que sí, una que últimamente en terapia ha salido muchísimo, muchísimo con las personas con las que estoy acompañando. De repente llegan y me dicen, ay, es que está pasando esto, ¿cómo lo cambio? O es que esta persona es así y necesito hacer algo para cambiarla. Y me doy cuenta que siempre no, que muchas veces las personas buscamos que el entorno cambie para nosotros estar bien, que la persona cambie, que la situación cambie. Y hay una frase que les digo y que se me hace hermosa, que dice, cuando tú cambias, todo cambia. Entonces se me hace muy interesante poner primero la responsabilidad en uno mismo y segundo, darte cuenta que realmente si yo me muevo del lugar, todo lo demás se mueve. Si yo hago cosas diferentes, pero no nada más desde el hacer, sino desde el percibir lo diferente, entender lo diferente, transformar mi visión, todo lo de afuera va a cambiar y se va a mover. Y fíjate que es una de las apuestas de la psicología transpersonal, precisamente eso, el decir, difícilmente te voy a quitar un problema. Lo que sí podemos trabajar es en que ese problema ya no sea problema, porque ya lo vas a ver desde una visión diferente, en donde ya no es problema, ya solo es algo que está sucediendo y que puedes transitar y empezar a trabajar y dialogar con la situación, pero sin que sea un problema, porque ya estás por encima del problema. ¿Me entiendes? Entonces el problema no cambia, quien cambia es la persona, lo interno, el cómo se percibe el mundo, cómo se perciben las cosas. Es como si estuviéramos en un edificio y estamos en el piso 1 y observamos el suelo, lo vemos de una forma, pero si subimos al último piso, lo vamos a ver de otra. Más o menos así como para ejemplificarlo. Me ¿Sí? lo imaginé así, como Sí, exacto. ir subiendo a un Desde, ascensor, a un edificio. exacto, desde donde yo veo el problema se ve diferente y entonces lo puedo resolver diferente incluso, ¿no? Como dices, si me subo 3 pisos arriba, pues ya lo veo desde arriba y empiezo a verlo ya no tanto problema, sino más bien un ajuste de cosas, ¿no? Entonces sí, me encantó tu ejemplo, me ayudó mucho a aterrizarlo. Me gusta mucho esta frase que compartes y siento que conectó o allí como que le dio un broche de oro a todo este podcast, porque tienes rato conversándonos de eso desde tu experiencia personal, como cuando tú empezaste a hacer cambios, empezaste a ver cambios en tu entorno. Exacto. Y yo creo que eso es la conciencia en su máxima expresión, porque a veces pensamos que para cambiar, y desde la parte más racional e intelectual, bueno, hay que hacer cosas afuera, hay que mover o hay que buscar hablar con la persona para que la persona haga los cambios. Pero tan sencillo como mirar adentro, mirar que cuando nosotros empezamos a cambiar la visión, empezamos hasta sencillo como quitarnos los juicios, que a veces tenemos muchos juicios que también entonces proyectamos afuera, como eso que decía Jung, que lo que niegas te somete. Te somete, entonces, claro. Bueno, empezar a mirar, contemplar, procesar, hacer cambios de pensamiento, de estructuras, de dogma, para ver cómo lo demás se va transformando, va cambiando. Yo desde mi experiencia personal también lo he podido vivenciar así. Y a veces en situaciones de mucho conflicto, sufrimiento, los cambios definitivamente tienen que ser de uno mismo, para que lo demás vaya
cambiando la percepción. Pero ojo, no es que lo demás se transforme, o sea, tú te estás transformando y estás viendo el panorama diferente. Un poco complicado ejemplificarlo, por eso hay que vivenciarlo, pero sin duda alguna, más allá quizás lo cliché o lo superfluo que pueda sonar, sí, definitivamente la conciencia en la vida cotidiana, creo yo, y Ceci nos dirá ahorita, parte desde esos hábitos conscientes, saludables que vamos aplicando, dogmas que vamos trascendiendo, ampliando la mirada y se van gestando esas transformaciones en el exterior. Exacto, sí, exacto. Es cambiar tú y como dices, aunque no cambie nada externamente, de repente yo veo la situación bien diferente y hasta veo a las personas que ya son mucho más amables o que ya, y de repente sí parecería como que cambió el exterior, aunque todo sigue igual, porque yo cambié, entonces cambian mis proyecciones hacia afuera y por lo tanto todo cambia, porque la verdad es que nos vivimos en puras proyecciones, ¿no? Y si por ahí dicen, incluso muchas culturas dicen que esta vida es, ¿cómo dicen que es falsa, que es maya, que es ilusión, ¿no? Entonces, ahí se comprueba si realmente es ilusión, entonces, pues si yo cambio, pues mi ilusión cambia hacia afuera, ¿no? Entonces, es verdad, es bien interesante. Y pues, ¿cuál sería como un consejo que yo les daría para aplicar, para empezar a aplicar este tema de la presencia? Creo que el paso número uno es intentar parar el pensamiento. Sobre todo en Cuarto Camino dividimos entre pensamiento útil e inútil. Entonces hacer un acto de conciencia y decir, esto que estoy pensando es útil y me va a servir para algo. Y si no, pues entonces lo paro. No se puede parar el pensamiento, se tiene que mover hacia algún lado. Entonces lo muevo a mi cuerpo, lo muevo a mi sensación, lo muevo a mi sensación de respiración, lo muevo a mi sensación de mis brazos, muevo mi atención en el pensamiento, la cambio a otro lugar. Y entonces el pensamiento no se para, pero se redirecciona hacia lugares más sanos, ¿no? Entonces sería como una práctica que propondría que se llevara, ¿no? Genial, genial. Bueno, una gran práctica allí. Como todo, el entrenamiento es vital, va siendo el músculo, como digo yo, Exacto. ese músculo de la atención, ese músculo de la plena presencia, así como todo, así como vamos al gimnasio, así como estudiamos y ejercitamos un conocimiento, los músculos, la atención, la plena presencia, también necesita de su entrenamiento para fortalecerse y vivirla más cotidianamente, ¿sí? O sea, Sí, en la vida cotidiana, exacto. a medida que, bueno, quizás la primera vez dispersar los pensamientos cuesta, ¿no? La segunda vez va focalizándose, pero ya con la práctica, al tiempo, te das cuenta que se regularon los pensamientos o tienes mayor fuerza o músculo para Músculo. regular los pensamientos. Exacto, Bueno, sí. Ceci, con esta gran enseñanza de varias que nos dejaste hoy, vamos a dar por finalizado nuestro capítulo número 7 de este podcast transpersonal. Hoy estuvimos compartiendo con Ana Cecilia Escobar, ella es de México, es psicólogo transpersonal, investigadora de la conciencia y prácticas o filosofías como el chamanismo, Cuarto Camino de Gurdjieff, entre otras, que seguramente practicas y que seguirás aprendiendo en este transitar de la vida. La evolución es constante, el aprendizaje también es infinito, digo yo. Así que Así es. bueno, Ceci, te dejo con la comunidad. Si quieres dar unas últimas palabras, despedirte, invitarnos a alguna actividad que se venga próximamente, el espacio es tuyo. Bueno, pues muchísimas gracias. Yo también aprendí muchísimo de esta plática y de ti, Denis, y me encanta como esta oportunidad de solo poner ahí la información, ¿no? Y ojalá que alguien haya agarrado algún pedacito de ese rompecabezas que le ayude a continuar con su camino personal. Y pues nada, invitarlos a que estén atentos próximamente a un diplomado
que se va a tener por aquí y que estaremos participando algunas de nosotros aquí con Denis. Entonces, estén atentos, que parece que va a estar muy, muy interesante. Gracias, Ceci, por acompañarnos el día de hoy. La invitación, bueno, acá la vamos a dejar en la descripción de todas nuestras redes sociales, más información de cómo acceder a nuestro diplomado en Psicología Transpersonal, donde vamos a contar el apoyo de Ana Cecilia, de Ana Belén, de Andreina Saidel, para que, bueno, sea una experiencia bien contributiva, amplificadora de la conciencia para todas las personas que estén en esta búsqueda espiritual, pero que quieran sistematizarla, que quieran encajar las piezas del rompecabezas, y que con esta herramienta de la psicología transpersonal, de conceptos como la psicopatología transpersonal, las crisis espirituales, la psicoterapia transpersonal, el enneagrama, el cuarto camino, la aplicación de la yoga y el mindfulness, van a contribuir a, bueno, amplificar y a concientizar muchos de nuestros procesos y hábitos que a veces hacemos en piloto automático. Gracias a todos, bendiciones infinitas desde Venezuela, desde México, para todas las personas que nos están escuchando a nivel mundial. Gracias. Síguenos en nuestras redes sociales, estén atentos a las próximas capacitaciones y nos seguimos escuchando en un próximo episodio del podcast Transpersonal.